Amigas y amigos, bienvenidos a Hablando de Hipismo. Hoy estaremos conversando con el ex jinete y actual entrenador Pedro Luis Lucho Salinas, quien ostenta como jinete la marca de más victorias clásicas en un año para un novato, para un jinete aprendiz. Él debutó en 1972 y ese año logró 6 triunfos en eventos importantes. A continuación, la entrevista. Pedro Luis Salinas Moreno. Gracias por acompañarme aquí en Hablando de Hipismo. En este tema contigo que vamos a discutir es tus inicios como jinete, pero con énfasis hacia lo que tú conseguiste en tu época como aprendiz, que ganaste 6 eventos clásicos, situación que no ha vuelto a ocurrir y que de hecho ostentas el récord en términos de más victorias clásicas para un jinete aprendiz en un año. ¿Dónde naciste, Lucho? Bueno, antes que nada quiero dar un saludo a todo el público de Puerto Rico y muy contento de tenerte a ti, yo, aquí en nuestra casa. Bueno, yo nací en Santiago de Chile en el año 1954, enero 17. ¿Y cómo fue tu acercamiento hacia el deporte hípico? ¿Ya en ese momento en que tú naces, tu papá era entrenador? Sí. Mi papá a mí no me vio nacer, mi papá ya había sido contratado para Colombia, porque mi papá en Chile trabajaba con, si no era el mejor, era uno de los mejores entrenadores, y mi papá pues en ese momento sabía bastante de caballos, que tenía mucha experiencia allá, y llegó gente que lo mandaron buscar de Colombia, entonces él se fue. Mamita se quedó con mi hermana mayor y conmigo en Chile, en lo que ella daba luz a este servidor. Y gracias a Dios todo salió bien. Y entonces, cuando yo ya tenía 9 meses, mi viejo nos mandó a buscar para Colombia a mamita con mi hermano mayor. Entonces permaneces en Colombia un tiempo. Sí, permanecí en Colombia, estudié en escuela, pero nada, mamita me llevaba a la escuela y yo me iba para la escuela de mi papá. Eso, porque en el hipódromo de Colombia había escuela para los de kinder y primero, para los primeros pasos de los hijos de todo el mundo que trabajaba ahí. Pero yo me gustaban tanto los caballos que mi mamá me dejaba en la escuelita y ella se iba y yo me iba para la cuadra del viejo. Y eso. Entonces yo permanecí ahí en Colombia hasta que cuando yo tenía 14 años. Que el viejo en el 1970 fue a México a ver una internacional que de Puerto Rico corría la Iguala en Marea. ¿Te refieres a un clásico del Caribe? Un clásico del Caribe, sí. Que la Iguala en Marea representó a Puerto Rico. Entonces ahí fue el contacto de don Francisco González Rivera, Paquito, el dueño del Isle Stable, con mi papá. Y le dijo que si quería entrenarle caballos en Puerto Rico, pero que teníamos que llegar primero a una finca. Entonces también le dijo que llevara a alguien para domarle los potros, y mi papá le dijo: mi hijo monta caballo y doma. Él no es jinete, porque en ese momento yo pesaba 140 libras. Y entonces don Paco le dijo que está bien. Mi papá regresa a Colombia y empezamos a hacer los arreglos de los papeles. Mi papá viene solo primero por un par de meses, y entonces en febrero, marzo, abril el viejo trabajó aquí en la finca de don Paco. Entonces regresa por un mes, me dice: vamos a arreglar tus papeles que nos vamos para que trabajes en la finca, yo y amantes caballos. Y trabajamos allá, y en lo que don Paco nos lleva para el hipódromo. Y yo le dije: está bien, papi. Y me acuerdo que en junio del 70 arrancamos de Colombia hacia Puerto Rico. No la pasamos muy bien, porque tuvimos que ir a Santo Domingo 3 o 4 días por la visa. Y gracias a Dios todo nos salió bien. Y ya tuve que, gracias a Dios, pues Puerto Rico la hice otra patria mía, porque a mi entender
yo soy chileno de nacimiento. Colombiano porque me crié, estudié en Colombia, pero en Puerto Rico me hice y yo adoro Puerto Rico y la gente. Tengo 3 hijos, 2 varones y una nena. Y nada, hasta ahora aquí. Has hecho toda tu vida profesional y personal aquí, prácticamente gran parte de tu vida aquí desarrollada en Puerto Rico. Toda mi vida yo diría que, porque como te digo, yo llegué de joven, un adolescente, Exacto. Tenía 14 años. Y gracias a Dios pues estoy aquí y aquí me quedaré. Echaste raíces en Puerto Rico. Como Exacto, sí. Lucho, cuando llegas entonces a Puerto Rico con tu papá, mencionaste que fue en junio de 1970. 70. Y entonces llegan, pero para trabajar, como ya había indicado don Paquito González Rivera, a una finca. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en esa finca? No, ¿Que recuerdes? En esa finca estuvimos trabajando alrededor de 9 meses. Okay. Sí. Empecé a trabajar con los potros. Me acuerdo muy bien que había una yegua Blanquierre, un potro Moral Suasion. Y en ese momento el Isla Stable era uno de los principales establos en Puerto Rico. Sí, era muy Paquito bueno. tenía esa finca, era propiedad de él y ahí tenía su producción de ejemplares también. Sí, teníamos muchas yeguas y ya potros. Pero cuando llegamos nosotros, habían potros que no se dejaban ni coger yo. Te voy a poner el ejemplo de ese caso de Moral Suasion, que fue un caballazo. Moral Suasion era el padre, era Moral Rice. Moral Rice se llamaba el potro. El potro se llama Moral Rice. Sí. Okay. Y era un caballazo, pero yo recuerdo que estaba en un potro suelto y tenía una herida en una pata, ya tenía gusano y no se dejaba coger y esto. Y mi viejo y yo teníamos experiencia y pudimos rescatarlo. Y entonces empezamos a bregar con él y eso. Y curamos el caballo y fue uno de los mejores caballos. Eso. Yo no montaba todavía, pero lo domé. Pero en ese momento, ¿tenías la visión de que podía darse la oportunidad de que bajaras todo el peso que tenías que bajar para poder montar? ¿O no te interesaba en ese momento ser jinete? Mira, no, te voy a decir que no, porque cuando llegué a la finca, empecé a domar caballos, empecé a 140 libras. Domando potros se rebaja mucho la persona que doma potros, tiene que estar corriendo detrás de ellos, montándolo, se da golpes uno, vuelve y monta y eso. Entonces ya los potros estaban domados. Me acuerdo que eran 13 la primera cosecha que domé, 13 potros. Y don Paco nos dice, llegó la hora para que se vayan para el hipódromo. Entonces, mi papá, al decir eso se refería a entrenarle los caballos a don Paquito, tu papá. Sí, yo me acuerdo que tenía un señor que se llamaba Tuto Maldonado, pero nos dejó los potros y 2 o 3 caballos más. Y entonces mi papá, pues nos pusimos bien contentos, te digo la verdad. Empezamos a domar, pero empecé a rebajar. Yo me notaba más flaco. Entonces, como yo briseaba mis caballos, todos los caballos que tenía mi papá, se los galopaba, los briseaba. Pero no me interesaba todavía. Entonces vienen 2 o 3 personas, me dicen, Lucho, ¿por qué tú no montas? Y yo, no, yo no estoy muy interesado. Porque estoy pesado también. Ya estaba como en 26 cuando llegué al hipódromo, 126. Y empiezo, Lucho, monta y eso. Entonces me pongo a hablar con mi papá. Papi, la gente está diciendo que monta, que yo me veo bien los caballos y yo veía mucho jockey bueno. Y yo siempre me gustaba, no voy a decir que no, me gustaba ser jinete. Pero el peso no me ayudó nunca en Colombia. Pero yo veía, yo miraba a los jockeys buenos. Tanto en Colombia como aquí cuando llegué, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y eso es lo que le digo a los aprendices. Ustedes miren los jockeys buenos, no miren jockeys malos. Porque hay jockeys malos y buenos. En todo mundo, en toda parte del mundo, en todo el hipódromo. Y eso. Y un día me da con pesarme. Y ya pesaba como 120. Y le dije, papi, voy a montar.
Era como en junio, julio, agosto más o menos. Y me dice, si tú quieres, monta 2 o 3 años, me dijo mi papá. Y ahí empecé a hacer dieta. Empecé a trotar y eso. Y poco a poco, pues, bajé a 111. Eso fue en 1971. Sí. Y entonces, haces el trámite para obtener la licencia para montar. Sí. Todavía no existía la escuela de jockey. Entonces dan una carta, la última oportunidad para los que quieran ser jinetes, porque ya el otro año va a haber escuela de jinetes y tienen que estar 2 años aprendiendo. Y dije, pues voy a aprovechar. Mi papá decía, aprovecha, monta 2 años, 3 y eso. Y gracias a Dios, como te dije, yo tenía mucha idea y eso, y vuelvo y te repito, siempre miraba los jockeys buenos y eso. Y aparte de todo, la base de haber trabajado con caballos en doma, que te ayudó, como menciono, a establecer la base para poder tener control en los caballos, buena posición, el crear la costumbre de trabajar, de cómo es el trabajo con los caballos, o sea, que no es fácil, no es lo mismo. Tú llevabas ya varios años trabajando como domador, o sea, que eso te ayuda a tener control en los ejemplares y de alguna manera, pues, a saberlos trabajar. Sí, bueno, yo montaba caballo de carrera desde que tengo 5 años. Pues, yo me iba al establo de mi papá y le decía a la Bruna, mira, papi me dijo que me montara, aunque fuera mentira. Yo te voy a hacer una anécdota rapidito. Mi papá no me había dicho nada, una yegua llamada India Luz, que era buenísima. ¿Eso fue en Colombia? Eso fue en Colombia. Yo tenía ya como 7 o 8 años. Y le digo al Grun, mira, mi papi dijo que me montara. Era mentira. Esa yegua, yo cuando vi un charco brincó, yo caí en el charco y quedé. Y mi papá vino para acá. ¿Y qué te pasó? No, que me caí. Yo no te dije que te montara. Y eso. Y me acuerdo. Mi papá me dijo, como está todo fangoso, te quitas la ropa y te quedas ahí. Hasta que yo termine de trabajar. Me dejó en calzoncillo. Yo me reí, toda la gente me miraba. Y yo decía, no, pues que mi papi me dejó que así. Les decía. Y eso, y yo siempre me acuerdo de eso. Pero nada, y gracias a Dios, pues, se me dio el trabajo, se nos dio el trabajo de estar aquí en Puerto Rico. He hecho mi vida aquí y más que quiero son mis hijos, los 3. Fuera de mamita, que ya no la tengo, pero ¿qué se va a hacer? Lucho, volviendo a el año que ya hacías el trámite para montar. Me mencionas que estabas ya en un peso que sí te llevaba a la inclinación de ya hacerlo, porque te decidiste hacer dieta hasta que entonces llega el momento de comenzar a montar. Ese momento se produjo, esa primera monta, se produjo en la 6ª carrera del 19 de enero de 1972. Eso fue un miércoles. ¿Cómo te sentías días antes de eso, cuando viste la inscripción, que ya estabas listo para empezar a montar? De hecho, esa primera monta fue un caballo entrenado por tu papá. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías en ese momento cuando ya estabas listo, que ya dijiste, esto ya es posible? Bueno, yo te voy a ser franco. Todos los jockeys se ponen nerviosos, los aprendices, se les ponen la ropa el día antes de la carrera, 2 o 3 días antes, se miran al espejo, porque lo sé por experiencia propia, y eso. Entonces, bueno, cuando ya veo que sale la inscripción, yo salí con un caballo, con toa baja, porque don Paco al principio no quería que yo montara otros caballos de otro establo. Que montaras los de Elite. Los de él solamente. Entonces yo hablé con él, y mire, don Paco, yo no puedo, porque ya que yo decidí esta profesión y me están buscando y esto, y voy a montar la yegua suya, cuando haya un caballo suyo, yo le voy a dar preferencia por las libras, y yo sé que yo le voy a hacer bien. Y me dijo, pues está bien, Lucho, no hay ningún problema. Entonces ya me habían dicho que si quería montar carcelero, y yo le dije, claro. Y como tú dices, la primera yegua fue toda baja, que llegó tercera. Y el segundo, en la siguiente carrera, fue carcelero. ¿Y entrenada por tu papá, toda baja? Era de mi papá. Era de mi papá.
¿Cómo te sentiste en ese momento? En esa primera Pues monta. en la primera monta estaba un poco nervioso, o sea, como todos, tú sabes, los aprendices, todo el mundo. Y siendo objetivo, ¿luciste bien? Súper bien. Súper bien porque mira, esa yegua era loca. Okay. Esa yegua era loca en el gay. Esa yegua tenía la cabeza así virada. Que se quedó así de un golpe que se dio contra la pared, que se tiró para atrás. Y le dije, papi, yo la monto porque yo la conozco. Oye, la yegua no me hizo nada a mí. Yo ya la domé, la galopaba todos los días, se portó súper bien la yegua. Llegó tercera, una buena carrera. Estaba bien contento. El caballo conoce quién lo monta, a lo mejor eso lo aplicó ahí. Sí. Tu segunda monta, ese día que debutaste, fue entonces cuando ganaste con Carcelero, en la 7ª carrera de ese mismo día. Sí. ¿Recuerdas esa carrera? Cacho, sí, parece que fuera ayer. ¿Cómo se dio? Bueno, el caballo parte y yo partí bien, me fui tranquilo porque era una carrera fuerte. Y iban jockeys buenísimos. Entonces, en la recta, pues, adelante va creo que Olvin Vélez, no me acuerdo con qué caballo. Y yo voy segundo corriendo ahí, pero si voy fácil, yo en la mente decía, ay, voy fácil, yo creo que voy a ganar. Pero aparece Ángel Santiago ahí con otro caballo. Y yo quedé en el medio de los dos. Y te digo la verdad, no podía ni pegar, porque íbamos los tres ahí bien pegaditos. Y yo dije, perdón, que se echaje, no voy a pegar. Y Lucho tenía un hand rider bien fuerte. No es por decir que soy yo ni nada, pero yo tenía un braceo envidiable para los aprendices y para cualquier jockey. Me agarré con Ángel Santiago y con Olvin Vélez, dos señores jockey, y me los gané sin pegar. Fue una llegada... Sí, fue una llegada bien cerrada. Y el caballo me ganó por la cabeza. Y como te digo, Olvin Vélez, tú sabes, eso es un señor jockey, ganador en todas partes de Estados Unidos. Y Ángel Santiago, súper conocido y también un fenómeno de las bridas también para esa época. Sí, por eso ellos... Cuando pasaste a la meta, ¿sabías que habías ganado? Sí, ya sabía. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, le dije gracias a Dios mío. Y de ahí para acá, pues, usted sabe, la gente, todo, me esperó el administrador Murati, me saludó. Y mucha gente, los muchachos, todos bien contentos conmigo. ¿Tu papá se tomó la foto contigo en el círculo de ganadores? Sí, yo creo que sí, y mi mamá, todo el mundo se retrataron. Y fue una experiencia bien bonita. Luego de eso, ya consigues tu primera victoria en tan solo tu segunda monta. Y eso muchas veces llama la atención de todo el mundo, porque entonces, si se da tu primera victoria en una circunstancia como las que tú mencionas, que te fuiste en un mano a mano con esos dos jockeys, Olvin Vélez y Ángel Santiago, pues eso despierta la atención y todo el mundo dice, caramba, pues este muchacho tiene calibre. Entonces empiezan a aparecer más montas y mejores montas también. Y entonces surge la oportunidad para montar en un clásico. Pero antes de esa primera monta en un clásico, después de esa primera victoria, ¿cómo fue la respuesta de entonces los entrenadores? No, la respuesta fue muy buena. ¿Aparecieron más oportunidades? Sí, me empezaron a buscar. Yo montaba todos los días 5 o 6 caballos. Y todos los días ganaba 2, 3 carreras. Acuérdate que eran 3 días de carrera nomás y 6, 7 carreras. Y montaba 5 o 6 caballos buenos. Poco a poco y fui ganando carreras, poco a poco. Ángel Santiago estaba el leading jockey ganando carreras, estábamos ahí los dos. Y eso, pero yo tenía la ventaja, no lo dudo, que era las 7 libras. Bueno, en esa época los jinetes de primera categoría con los que tú montabas estaban Carlos López, Rey de la Cruz, Manuel Caraballo, P.G. Díaz, Víctor Márquez, Ángel Santiago, como tú mencionaste, Pepe Ulloa, Alberto Ojeda, que era también un consistente ganador en ese momento, Juan Francisco Hiraldo, Johnny Belmonte, Carlos Mendoza, Antonio Allende. Estamos hablando de
señores jockeys. Los mejores en ese momento. Muy buenos jockeys. Y acuérdate, Eddie Belmonte venía cada rato a montar. Macuco también. Macuco. Miguel Ángel Rivera hasta Vázquez. Junior venía. Jorge Velázquez vino un par de veces cuando yo montaba. Yo gané un par de clásicos que le gané a Eddie. Y Eddie es un señor jinete, tú lo sabes. Hablando precisamente de clásicos, tu primer clásico, tu primera monta en un evento clásico en Puerto Rico, como aprendiz, se produjo en el clásico Día de las Madres. Esa fue tu primera participación y al mismo tiempo tu primera victoria. O sea que tú debutas montando en un clásico, en tu primera experiencia, y sales victorioso con el importado Ribots Holiday, que era del establo Isla y entrenado por tu papá. Sí. ¿Te acuerdas del desarrollo de esa carrera? Ese caballo fue una sorpresa en ese clásico. Sí, fue una sorpresa, fíjate. Yo te voy a ser franco, yo no tenía muchas ganas de montarlo. ¿Por qué? Porque era un caballo súper incómodo. ¿En qué sentido? En el sentido que él ponía la cabeza cerca de la arena. Él corría, pero con la cabeza, pero bien abajo. Y yo le dije, papi, contra papi, Y me dijo, bueno, dime. Y yo, no, papi, está bien, vamos, yo lo monto. Y eso. Y fue una carrera dura. Y yo creo que yo me gané a Carcelero. Sí, porque de hecho Carcelero participó en esa carrera, participó Chanilao, Ray Jeter, Brick Passer, Fighting Admiral, Capitel también. Son tremendos caballos, eran buenísimos. Eran los mejores del momento, entre los importados en esa época. Ese fue el clásico Día de las Madres, esa fue tu primera victoria clásica como aprendiz y ese año ganaste 5 más. Ganaste 2 clásicos con Mr. X, el Antonio R. Barceló y el Rafael Martínez Nadal. Ganaste 2 clásicos con la yegua Dark Lady, el clásico Deportes de Puerto Rico y el clásico Miss Universo. Y ganaste el clásico Navidad con el caballo Fighting Admiral. 6 victorias clásicas en un año. Yo creo, no sé si realmente es pertinente hacer la pregunta, pero ¿en algún momento te pasó por la mente tener ese éxito que tuviste en tu primer año como aprendiz? No solamente siendo un consistente ganador, sino ganar 6 clásicos en un año, en tu primer año. Bueno, para serte franco, de los clásicos no yo, porque es que aquí no ponían aprendices en los clásicos. Si había un caballo que lo estaba montando un aprendiz y ganaba, pues venían y buscaban un jockey primera para ponerlo. Por cierto, debo destacar que tu primera victoria clásica fue con un caballo entrenado por tu papá. Exacto. Sí. Pero los otros 5 fueron entrenados por otros, no por tu papá. No. O sea que eso dice mucho de lo atractivo que era el darte la oportunidad de montar en clásicos. Dice mucho de la habilidad que tú tenías en ese momento y que en ese sentido tenías el respeto de entrenadores y dueños de caballos, la confianza como para usarte en eventos importantes también. Sí, yo te voy a dar el ejemplo de Mr. X. Mr. X, yo no lo monté en la primera pata de la Triple Corona. No me buscaron. Entonces, yo no me acuerdo qué caballo monté en la primera pata, que llevó creo que 5º o 4º, pero no me acuerdo. Entonces me hicieron el acercamiento que si quería montar este caballo. Es un caballo que corría de atrás y yo corría bien al frente y atrás. Al frente, usted sabe. Y yo les dije, sí, me gustaría montarlo. Y lo monté en la segunda y tercera pata de la Triple Corona, que gané las 2. Y ganó las 2, que sí. Fue el Antonio R. Barceló y el Rafael Martínez Nadal. Ajá, sí. Lucho, ¿cómo te sientes pensando en que tienes ese récord? Que ostentas ese récord en Puerto Rico. El jinete aprendiz con más victorias clásicas en un año. Que eso nadie lo había logrado hasta ese momento y después de ese momento nadie más lo ha logrado. No. Sí han habido aprendices que han ganado clásicos, pero no tanto. O sea, el récord lo tienes tú con 6 victorias en un año. Así es, Joe. Pues mira, Joe, esa es una hazaña. Yo te voy a hablar con, como se dice, con el corazón en la mano. A mí me ha estado raro con todo lo que yo hice, que a mí no me hayan puesto en el Salón de la Fama. Eso lo llevo en el corazón, porque como tú mismo estás diciendo, eso no lo ha hecho nadie. Y aquí, aunque se han ido, yo no digo que no, pero yo te puedo mencionar, John Cordero, Eddie Belmonte, John Velázquez, los hermanos Ortiz ahora, y eso, y aunque se fueron, pero esos son unos
caballeros de jockey, tanto en persona como en su profesión. Son unos yocazos que ahora mismo yo digo que son de los mejores del mundo. Y no lo pudieron hacer. Y este servidor, aunque en aquel tiempo no había la oportunidad de irse, que si yo creo que si yo hubiera tenido esa oportunidad, yo hubiera hecho más o menos lo mismo. Porque yo, no por decir nada, Lucho Salinas, eso, pero yo sabía montar caballo. Yo sabía de paso, sabía de todo, porque mi viejo a mí me decía en un trabajo, mira, ¿qué es lo que pasa en 36? 36 se lo pasaba. ¿Qué es lo que pasa en 51? 51. Y eso, te digo, muy pocos jinetes lo logran. Sí, que tienen esa noción del ritmo de una carrera. Sí, sí. Y Dios me dio ese don y lo supe aprovechar aquí en Puerto Rico. Bueno, como digo, yo hacía bien, nunca me quise ir. Y una vez que me fui, pues me fui para Filadelfia. Primero fui para Miami, después me fui para Filadelfia, que una gente le dijo a Toñito Morales, Toñito, dígale a ese jockey si se quiere ir para Filadelfia. Y me hablaron y yo dije, ok, vámonos. Yo me acuerdo que nos fuimos, hasta por carretera nos fuimos, 24, 25 horas nos tardamos. Llegamos a Filadelfia, a Garden State, que existía en ese momento. Y yo me pusieron a trabajar enseguida. Y le dicen, bueno, para mañana tienes 2 montas, los dos 35 a 1. Y bueno, vamos a montar lo que sea. Uno ganó y el otro llegó segundo yo. Sí, tuve la suerte. Pero por otro lado, tuve la mala suerte que me descalificaron en uno. Entonces yo dije, quedarme 7 días aquí sin hacer nada. Y eso, y entonces le digo al compadre Toñito Morales, que ese era mi mano derecha allá. Mira, Toñito, voy a ir a ver a la vieja y eso, mi papá. Y me dice, pero compadre, ¿por qué se va? No, yo vuelvo. ¿Y no regresaste? Que no regresé. Estaba enamorado yo. Entonces, mira, Toñito me llamaba 3 veces diarias. Me rogaba que virara. Yo montaba 10 caballos en Garden State todo por 5 días en la overnight, en la inscripción. Los mejores caballos los montaba yo. Perdí la oportunidad. Pero no me arrepiento yo porque después vine para acá, hice una familia y eso, y estaba con mis viejos, mi familia y todo. Y siempre hacía bien, siempre ganaba mis carreritas y eso, aunque después ya se me hacía muy difícil hacer el peso, las caídas. Una vez tuve una caída muy fea, que estuve 9 meses sin montar. Me fracturé donde termina la columna. Esa misma caída me descargué una cadera, la clavícula. Pues 9 meses caí sin montar. Entonces, yo me recuerdo también que vino un jinete colombiano que se llamaba Marco Castañeda. Y me dice, Lucho, vente conmigo para California. Te pones en condición, galopas, te ganas 800 pesos a la semana para ese tiempo. Lo pensé y le dije, ok, pero él venía de vacaciones nomás y yo le dije, dame unos días por esto. Entonces hablé con mi señora, con mis hijos, mira, hay que buscársela, me tengo que ir. Y poco a poco me servía de terapia. Me fui poniendo en condición, regresé como a los 9 meses. Empecé a montar, pero no era lo mismo yo. Cuando un jockey se da una caída así dura, los entrenadores pierden la confianza. Y esto. Pero seguía tratando porque yo tenía una familia que mantener. Lamentablemente pierden la confianza porque piensan que, como dicen, el jinete pues se ha tornado algo cobarde, ¿no? Que tiene miedo, que se acobarda. Y yo no te voy a decir que no, yo. El jockey que diga que no, es mentira. Cuando un jockey tiene una caída,
fuertes como la que yo tuve. Al principio uno empieza temeroso a montar, Sí, cuidándose. cuidando, pues, me meto por este hueco, no me meto y eso, hasta que vuelve y coge la confianza, entonces vuelve a ser el mismo. Pero cuesta un poco, cuesta. Lucho, volviendo a tu carrera como jinete, tuviste la oportunidad de montar muy buenos caballos en tu época. Te puedo mencionar algunos aquí. Aparte de los caballos que montaste en tu primer año como aprendiz en eventos clásicos, Kentucky Beauty, Special Delivery, Fortuna Moral, California Girl, Verset Holiday, No Sé, Blueberry Gem, Convenga Así, Ribots Verset, No sé, en campeón. Zorzal, Roman Turner, Talonado, Superlatic Dancer. Todos estos son caballos que tú ganaste, llevaste la victoria en eventos clásicos. Y hay uno que lo he dejado para lo último porque tiene una situación muy particular. Y es el caballo Alligator Man, que en un evento clásico, en 1978, en el José Celso Barbosa, tú lo llevaste a la victoria estableciendo marca de pista. Hizo 1.56.3 para milla y 3.16. Ese caballo, al parecer, para esa época, según comentarios que he escuchado, era aparentemente un fenómeno. ¿Cómo tú lo catalogas, ese ejemplar Alligator Man? Alligator Man lo reclamó Manuel Rivera como trainer y Manuel Fuentes como dueño. Ese caballo lo reclamaron. Ese caballo no era un caballo de grupo 1. Poco a poco, el Manuel Rivera lo fue mejorando, hasta que ganamos carrera y me dice, vamos a correrlo en el clásico. Y yo dije, vamos, Manuelito, que en paz descanse. 124 le pusieron. Y yo dije, vamos. Y el caballo partió para la punta. Cuando partió para la punta, yo dije, este me lo gano. Poco a poco el caballo fue ahí, se le acercaban, y yo lo tocaba nomás y el caballo arrancaba. Y al final en el derecho pues lo hice correr y el caballo se despegó como por 2 o 3 cuerpos, como 124, o sea, era buen caballo. Cuando supiste que había establecido marca de pista, sí. ¿Te impresionó? Sí, sí me impresionó. ¿Sentiste que el caballo sí corrió mucho? Sí, fuerte? No, yo sabía que él había corrido demasiado ese día. ¿El mejor caballo que tú montaste en tu carrera profesional, cuál fue? En Puerto Rico, Ribots Verset. ¿Por qué? Los Verset, por ejemplo, te voy a decir, el día que ganó la 16 en un tiempo récord, yo no le hice nada a ese caballo. Ese caballo corrió solo. Yo lo que le hice en los 600, le toqué la paleta, que siempre se lo hacía. Él arrancaba solo ahí. Y ese caballo yo ni lo bracié, no le di una braceada, nada. Y rompió el récord. Ese caballo tuvimos la mala suerte que se nos lastimó una rodilla, por eso no pude ir para el Clásico del Caribe, pero ese era un buen caballo para el Caribe. Para terminar, ¿qué extrañas de tu carrera como jinete? Bueno, qué extraño. Los triunfos, porque a mí me gusta montar caballo. Si yo tuviera el peso estaría montando, no importa la edad. Y eso. Y tú sabes, siempre me han gustado los caballos. Luego de más de 20 años activo como jinete, comenzaste una carrera como entrenador. Hoy día todavía te desempeñas como entrenador. Has tenido éxito también. Has entrenado para varios de los principales establos. Has logrado victorias clásicas y una buena cantidad de triunfos año por año. ¿Te sientes satisfecho trabajando también como entrenador? ¿Estás ligado a la hípica en esa faceta? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? Sí, me siento cómodo. Y ¿Te gusta entrenar? Me gusta más montar caballo de carrera, pero ya no puedo. Me gusta mucho entrenar caballos y les dedico desde las 4 de la mañana. Yo ya estoy en mi establo y si tengo que estar todo el día allí, estoy todo el día. Pues cuando no hay carrera, pues uno coge un break y descansa, pero trabajo duro porque me encantan los caballos. Lucho, gracias por estar aquí en Hablando de Hipismo. Mucho éxito y mucha salud siempre. Bendiciones. Gracias a Dios y siempre a tu orden.